Después de 44 años en la Unión Europea, el Reino Unido invoca el artículo 50 que da inicio al Brexit. Y en todos los periódicos globales está Theresa May firmando la carta con la cual se invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Vamos a hacer aquí un close-up en Theresa May, donde ella firmando esta carta donde se invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa para la salida en un plazo de 2 años, donde se va a negociar la salida. Londres pone en marcha el proceso que marcará el futuro de Europa. Es interesante porque al mismo tiempo el Parlamento de Escocia avaló el referéndum independentista y aprueba negociar con Londres un nuevo referéndum de independencia. La premier Nicola Sturgeon, que ha estado al frente de este nuevo proceso. El Acta Única Europea, aprobada en 1986 y en vigor desde el 1 de enero de 1987, supuso la primera modificación de los tratados fundacionales de las comunidades europeas, es decir, el Tratado de París de 1951, creando el SECA, como analizáramos en Ecomundo, y los tratados de Roma, instituyendo la Comunidad Económica Europea y el Euratom. Jacques Delors, presidente de la Comisión, resumió de la siguiente manera los principales objetivos del Acta Única. El Acta Única es, en una frase, la obligación de realizar simultáneamente el gran mercado sin fronteras, más la cohesión económica y social, una política europea de investigación y tecnología, el reforzamiento del sistema monetario europeo, el comienzo de un espacio social europeo y de acciones significativas en materia de medio ambiente. Estas son las principales novedades que introdujo el Acta Única. En primer lugar, en el terreno institucional consagra la existencia del Consejo Europeo, es decir, la reunión periódica de jefes de Estado y de Gobierno, como el organismo donde tienen lugar las grandes negociaciones políticas entre los Estados miembros y se toman las grandes decisiones estratégicas. El Parlamento Europeo vio también ligeramente reforzados sus poderes. En segundo lugar, la principal medida quedaba recogida en el siguiente artículo del Acta Única. La comunidad adoptará medidas encaminadas al progresivo establecimiento del mercado único durante un periodo que concluirá el 31 de diciembre de 1992, lo que significará un área sin fronteras en el que el libre movimiento de bienes, oigamos, personas, servicios y capital esté asegurado. Esto es lo que ha estado en cuestión en el Brexit y en otro de los planteamientos de los partidos populistas. Esta ambiciosa aspiración en 282 medidas concretas fue ampliamente alcanzada en el plazo previsto. El mercado común se hacía una completa realidad. Se arbitraron medidas para coordinar la política monetaria de los Estados miembros, preparándose el camino hacia el objetivo de la Unión Económica y Monetaria. Al mismo tiempo, el Acta Única aprobó diversas iniciativas para promover una integración en el terreno de los derechos sociales, salud y seguridad de los trabajadores, la investigación y tecnología y el medio ambiente. Para conseguir el objetivo de una mayor cohesión económica y social entre los diversos países y regiones de la comunidad, se acordó la reforma y el apoyo financiero a los denominados fondos estructurales, Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ya creado en el Tratado de Roma a mediados de los 50. El camino hacia el Tratado de la Unión Europea, marcado entre 1986 y 1982. El Acta Única Europea supuso un importante impulso en el proceso de integración. El protagonista había sido el presidente de la Comisión, Jacques Delors.
El socialista francés no solo promovió la unión económica y monetaria como elemento clave en el proceso de integración, sino que para equilibrar los avances de la unidad comercial que beneficiaban directamente a los empresarios, propuso la aprobación de una carta social que garantizara unos niveles mínimos sociales a todos los trabajadores europeos. Toda la política de Jacques Delors resultaba totalmente contraria a las posturas de la premier británica Margaret Thatcher. La líder conservadora británica había protagonizado junto al presidente norteamericano Ronald Reagan lo que se ha denominado la revolución neoliberal, basada en los siguientes postulados. Primero, menor intervención del Estado en la economía y en la protección social. Segundo, desregulación de los sectores económicos. Tercero, disminución del poder de los sindicatos y reducción de los impuestos, entre otros aspectos. Al mismo tiempo, ya desde la primera mitad de los 80, la Dama de Hierro había destacado por su política contraria a los avances en la integración europea y a la creación de un poder europeo, batallando por conseguir la reducción de la aportación británica al presupuesto comunitario. En un célebre discurso pronunciado en el Colegio de Europa de Brujas, en Bélgica, el 20 de septiembre de 1988, Margaret Thatcher concretó su postura euroescéptica y dijo textualmente en este discurso: tratar de suprimir el concepto de nación y tratar de concentrar el poder en un organismo europeo sería muy perjudicial. No necesitamos nuevas regulaciones que eleven el coste de la mano de obra y que hagan al mercado de trabajo menos flexible y competitivo y el de nuestros proveedores extranjeros. En Gran Bretaña, dice, lucharemos contra los intentos de introducir colectivismo y corporativismo a nivel europeo. Lo que la gente quiere hacer en su propio país es asunto suyo. Está muy claramente delimitado de mediados de los 80 a lo que está ocurriendo hoy en el mundo. La respuesta de Jacques Delors se produjo un año después en el Colegio de Europa de Bruselas, ante los acontecimientos que en medio del asombro general estaban teniendo lugar en la Europa central y oriental. En ese año clave de 1989, el 9 de noviembre se produce la caída del muro de Berlín. El presidente de la Comisión, Delors, llamó a acelerar el proceso de integración europeo. La historia se está acelerando y nosotros debemos hacerlo con ella, marcó Delors. El político francés tenía la ventaja de estar observando en aquel momento uno de los fenómenos históricos claves del siglo XX. El derrumbamiento de los sistemas comunistas en los países de Europa central y oriental, las antiguas democracias populares, cuyo símbolo fue la caída del muro de Berlín del 9 de noviembre de 1989 y la crisis de la Unión Soviética, que culminaría con la caída del régimen comunista y la desintegración del propio Estado en 1991. Ese mismo año, la ruptura de Yugoslavia trajo de nuevo la guerra al viejo continente, tras un periodo de paz que se había prolongado desde 1945. La primera consecuencia que trajo para Europa fue la reunificación alemana en octubre de 1990. La República Federal Alemana, con 80 millones de habitantes y el 30% del Producto Interno Bruto de la Comunidad Económica Europea, se convertía en una potencia que superaba ya claramente a Francia y a Gran Bretaña en poderío económico. El presidente francés, François Mitterrand, receloso ante una posible vuelta a una política hegemónica de Alemania en Europa, decidió apoyar al proceso de integración europeo como medio para anclar a Alemania a Europa. El canciller alemán Helmut Kohl hizo lo propio para vencer la desconfianza con que se veía en París y Londres la Alemania reunificada. El impulso hacia una mayor integración europea fue el único modo de que Alemania empezara a proyectar su peso político
en el escenario internacional sin suscitar temor y hostilidad. De manera que estamos viendo acontecimientos sumamente importantes que nos ayudan a explicar el actual contexto global. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.